Bueno, bien, siguiendo con nuestro estudio, estamos probando de que si esta hipótesis nula de que en Colombia los hogares gastan 2.2 salarios mínimos, estamos probando si eso es cierto, ¿sí? Ya tenemos nuestros datos de nuestro estudio, ya podemos tener la media, la desviación estándar de esos datos, ¿sí? Podemos pasar al siguiente elemento de nuestra prueba de hipótesis, que es ¿cuál? Teniendo la nula, teniendo los resultados del estudio, que es tamaño muestral, la media muestral, desviación estándar muestral, nivel de significancia y nivel de confianza, yo puedo, con esos datos recolectados, se pueden determinar dos límites, dentro de los cuales se espera que se encuentre la media poblacional del fenómeno estudiado. Entonces, compañeros, yo les voy a mostrar aquí una serie de posibles escenarios que se pueden presentar para este caso en concreto. Son ejemplos. Por ejemplo, un primer escenario, ¿sí? Bueno, un primer escenario en donde el límite inferior nos dé 2 salarios mínimos y el superior nos dé 2.6 salarios mínimos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo a nuestros resultados de nuestro estudio, podemos afirmar que en Colombia los hogares gastan entre 2 y 2.6 salarios mínimos. Gastan entre 2 y 2.6 salarios mínimos. Entonces, dado que la nula dice que en Colombia los hogares gastan puntualmente 2.2 salarios mínimos, entonces, ¿qué observamos? Oye, la nula está dentro de los límites del intervalo de confianza, ¿sí? El intervalo de confianza dice que en Colombia se gastan entre 2 y 2.6 y la nula, la noticia, dice que se gastan 2.2. O sea, la nula está dentro del intervalo de confianza. Entonces, yo diré, la hipótesis nula se encuentra dentro de los límites encontrados. Por tanto, no es posible rechazar la hipótesis nula. A su vez, se puede decir que la noticia es confiable. Es decir, si esta situación se presenta, ¿sí? Y cualquier situación parecida se presenta de que la hipótesis nula esté dentro de los límites, yo tengo que decir, no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la noticia es confiable, la afirmación es confiable, ¿ya? Muy bien. Compañeros, como los datos que estamos tomando son muestrales, siempre vamos a obtener el intervalo de confianza, ¿sí? Siempre vamos a obtener el intervalo de confianza. Bien. Posible escenario número 2. Posible escenario número 2. Que nos presente un límite inferior de 1.5 salarios mínimos y un límite superior de 2.2 salarios mínimos. Sí, tomamos los resultados, tomamos los datos y lo que nos dio no fue esto, sino esto. ¿Sí? Que los hogares en Colombia gastan entre 1.5 salarios mínimos y 2.1 salarios mínimos. Esto fue lo que encontramos. Y entonces, ¿qué diremos bajo este escenario? Oye, la nula no está dentro de esos límites. O sea, la nula dice que en Colombia se gastan 2.2 salarios mínimos. Y el estudio que hicimos dice que se gastan entre 1.5 y 2.1. Es decir, menos de lo que dice la noticia, la hipótesis nula. Entonces, en virtud de que la hipótesis nula se encuentra fuera del intervalo de confianza, ¿qué diremos? Bueno, la hipótesis nula se encuentra fuera de los límites encontrados, por tanto es posible rechazar la hipótesis nula. Entonces diremos, la noticia no es confiable, es que no es confiable. Si esto se presenta, diremos, oye, esa nula está equivocada, ¿sí? Eso no es cierto. En Colombia se gastan en promedio menos de lo que dice esa noticia. ¿Estamos? Bien. Escenario número 3, que nuestros resultados
muestren de que el límite inferior es 2.4 y el límite superior 3.1. En Colombia se gastan entre 2.4 salarios mínimos y 3.1 salarios mínimos. ¿Y qué diré de esto respecto a la nula? Oye, la nula está por fuera de esos límites, específicamente está debajo de esos límites, ¿sí? 2.2 está antes de 2.4, ¿sí? No está contenido en este intervalo 2.2. Entonces yo diré, oye, esa nula está fuera de los límites, está por debajo. Es decir, en Colombia se gastan más de 2.2 salarios mínimos. Entonces yo diré, la hipótesis nula se encuentra fuera de los límites encontrados. Por tanto, es posible rechazar la nula. La noticia no es confiable. Fíjate que ambas situaciones son iguales. Es decir, siempre que la nula esté afuera de los límites del intervalo de confianza, diremos que rechazamos la hipótesis nula o diremos que la afirmación no es confiable. Cuarto posible escenario que me gusta explicarlo. Por ejemplo, que el límite inferior de 2.2 y el superior de 2.8. O sea, la situación es que la nula es uno de los límites, ¿sí? La nula es uno de los límites. ¿Qué diremos? La hipótesis nula es uno de los límites encontrados, por tanto, no es posible rechazar la nula. La noticia es confiable. Si dado el caso, la hipótesis nula coincide con uno de los límites, yo diré, no podemos rechazar la hipótesis nula. Por tanto, la noticia es confiable, ¿sí? Muy bien.